SpaceX sale a bolsa. ¿Estamos ante una buena oportunidad de inversión? Veámoslo. Este próximo viernes se producirá la esperada salida a bolsa de SpaceX. La compañía de Elon Musk debutará en el Nasdaq a $135 por acción, lo que implica una valoración de 1,75 billones de dólares. Será, por tanto, la salida a bolsa de una empresa más cara en toda la historia. Y de hecho, desde este viernes, desde su primer día de cotización, ya se convertirá en la séptima mayor empresa cotizada de los Estados Unidos, por delante de Tesla. Y muchos de vosotros me habéis pedido un análisis para proporcionaros datos que os permitan evaluar si acudir a ella o no acudir a ella. Pues bien, eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Pero lo vamos a hacer a través de un proceso de ingeniería inversa para que seáis vosotros los que estiméis cuán realistas son las valoraciones actuales de SpaceX. Vamos a estimar qué métricas debería alcanzar SpaceX durante los próximos años para que a una capitalización de 1,75 billones de dólares tenga sentido como inversión. De entrada, en el año 2025 SpaceX tuvo unos ingresos, que no beneficios, unos ingresos de 18.700 millones de dólares, lo cual supone que de entrada la empresa se va a vender a unas 94 veces sus ingresos anuales. Repito, sus ingresos anuales, que no sus beneficios anuales, porque en 2025 SpaceX perdió, no ganó, perdió 4.900 millones de dólares. Ahora bien, SpaceX en realidad son tres segmentos de negocio, y los ingresos, la rentabilidad y el potencial de cada uno de ellos no son idénticos. Así, la primera pata del negocio de SpaceX es Starlink, el segmento de conectividad. En 2025 ingresó 11.400 millones de dólares, el 61% de todos los ingresos de la compañía, y logró un beneficio operativo de 4.400 millones de dólares, lo que además supuso un incremento del 50%, 49,8%, con respecto a los beneficios del año anterior. Starlink tiene más de 10 millones de suscriptores en 164 países. Por tanto, se trata de un negocio ya establecido, consolidado, rentable, recurrente y en expansión. Si bien hay un problema a tener en cuenta. El ingreso medio por usuario está cayendo de manera significativa. En el año 2023, cada usuario le reportaba a Starlink $99 mensuales y en el primer trimestre de 2026 solo 66. Es decir, Starlink está creciendo por volumen, habiendo agotado ya al cliente premium, al que está dispuesto a pagar más, y por eso tiene que sacrificar precio para penetrar en zonas, en segmentos del mercado más empobrecidos. Ahora bien, tengamos también presente que el mayor volumen de operaciones también reduce sus costes medios, de manera que el precio baja, pero el coste también. Es decir, que el margen no tiene por qué verse muy negativamente impactado. A su vez, la segunda pata del negocio de SpaceX, el negocio espacial propiamente dicho. Se trata del negocio de los cohetes, de Falcon, Dragon o Starship, y es un segmento que en 2025 ingresó 4.000 millones de dólares perdiendo dinero. Y es que es un negocio que está invirtiendo alrededor de 3.000 millones de dólares anuales en desarrollar Starship, el sistema de lanzamiento y de nave espacial totalmente reutilizables, lo cual supondría un auténtico hito en la carrera aeroespacial y además reforzaría la posición monopolística de facto de la que goza SpaceX. En 2025 SpaceX hizo 170 lanzamientos, más que todos los demás operadores del mundo juntos, hasta el punto de que controla el 95% de todo el mercado estadounidense. O dicho de otra manera, el negocio espacial propiamente dicho pierde hoy dinero, sí, pero está muy bien posicionado para empezar a ganarlo. Y en tercer lugar, el último de los segmentos integrados en SpaceX es la división de inteligencia artificial, xAI, que fue absorbida hace unos meses por fusión y rebautizada como SpaceX AI. En 2025 ingresó 3.200 millones de dólares y perdió más de 6.000. Podría parecer que es el segmento más atrofiado, más absurdo dentro de la compañía,
pero es el que concentra el 60% de todo el CAPEX. Es decir, el grueso de la inversión de futuro en SpaceX lo concentra un segmento que hoy por hoy es el más deficitario de todos. Pues bien, como digo, estos tres negocios se están vendiendo en apariencia muy caros, a 94 veces ventas. Para que os hagáis una idea, en el pico de la sobrevalorización de Nvidia, cuando a pesar de esa sobrevalorización la compañía ya contaba con márgenes de más del 50% y además ganaba dinero, Nvidia llegó a cotizar a 40 veces ventas. Ahora SpaceX está cotizando a 94 veces. ¿Cómo se justifica, por tanto, esta exuberancia racional o irracional de la cotización de SpaceX? Pues porque según la compañía de Elon Musk, el mercado potencial hacia el que se dirige SpaceX en sus tres segmentos de negocio tiene un tamaño de, atención, 28,5 billones de dólares, prácticamente equivalente al 100% del PIB estadounidense. En concreto, el tamaño del negocio espacial lo cifra SpaceX en 370.000 millones de dólares, el de la conectividad en 1,6 billones de dólares y el de la inteligencia artificial, aquel en el que más seriamente está invirtiendo a día de hoy, en 26,5 billones de dólares. De ahí que el razonamiento sea más o menos sencillo. Si conseguimos pescar una parte de ese mercado gigantesco y la pescamos con un margen de ganancia positivo, entonces ganaremos mucho dinero y esos enormes beneficios empresariales justificarán la valoración a la que sale a bolsa hoy la compañía. Y eso es lo que vamos a explorar a continuación. ¿Cuán realista es que se consigan estas cifras? Pero antes de eso, si estáis viendo este vídeo y estáis pensando que os gustaría aprender a invertir, tened en cuenta que durante estos próximos días se va a abrir el plazo de matriculación a la tercera edición del programa de especialización universitaria de inversión multimercado y diversificación, un programa elaborado conjuntamente por la Universidad de las Hespérides y Visual Business School. Estamos hablando de un curso online de un año de duración, organizado alrededor de 12 módulos, uno por mes, y en cada uno de esos módulos se explica cómo invertir en cada una de las categorías de activos: renta fija, renta variable, inmobiliario, metales preciosos, derivados, materias primas, cripto, etc. Más de 300 horas de formación impartidas por más de 30 profesores, especializados cada uno de ellos en los módulos renta fija, variable, etc., que he mencionado antes. Además, completando el curso, se obtiene el título especialista universitario oficial con 30 créditos ECTS. Esta será la tercera edición de este programa universitario por el que ya han pasado más de 5.000 alumnos, con una nota media de satisfacción entre el alumnado de 9,25 sobre 10. Es un programa universitario dirigido a todo el mundo sin importar edad, formación previa o lugar de residencia, porque al ser online se puede cursar desde cualquier parte del mundo. Si quieres formar parte de esta tercera edición de este programa universitario, apúntate a la sesión informativa del próximo 21 de junio a las 7 horas 7 minutos de la tarde, hora española. En esa sesión de presentación online, en la que yo mismo participaré, ofreceremos todos los detalles sobre esta tercera edición: estructura del curso, nombres de todos los profesores, precio de esta tercera edición, procedimiento para matricularse, etc. No te quedes fuera y consigue tu plaza si quieres aprender a invertir y a tomar el control sobre tus ahorros. Pues bien, como hemos dicho, SpaceX saldrá a bolsa por un valor de 1,75 billones de dólares, una capitalización equivalente a 94 veces ventas, y que se justifica por el potencial crecimiento que experimentará la economía sobre un mercado que la propia empresa cifra en un tamaño de 28,5 billones de dólares. Y la idea, como digo, es sencilla. Si de esos 28,5 billones de dólares de ingresos potenciales SpaceX consiguiera quedarse con unos 100.000 millones de dólares anuales en beneficios, 100.000 millones de dólares sobre un mercado de 28,5 billones no parece tanto, pues entonces una capitalización de alrededor de 2 billones de dólares, 1,75 billones de dólares, no estaría ni mucho menos sobrevalorada.
Pero, ¿qué sería necesario para que las tres líneas de negocio de SpaceX que hemos descrito antes acumularan a medio plazo unos beneficios de 100.000 millones de dólares sobre un tamaño del mercado cifrado en 28,5 billones de dólares? Empecemos por el segmento del negocio espacial. Como hemos dicho, SpaceX le asigna a este mercado un tamaño potencial de 370.000 millones de dólares. Ya esta cifra está bastante inflada con respecto a su tamaño actual. Veremos qué sucede en los próximos años. Pero ahora mismo el tamaño de este mercado ronda los 15.000, 20.000 millones de dólares anuales, contando todo el mundo, no solo Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos, en Europa, en China, etc. Por tanto, la cifra inicial de 370.000 millones de dólares de tamaño de mercado potencial del negocio espacial ya es una cifra bastante inflada. Pero bueno, supongamos que se alcanza esta cifra y que SpaceX se queda con la mitad de ese mercado. Se quedaría con unos ingresos de 185.000 millones de dólares. Para hacer esto tendría que multiplicar sus vuelos espaciales. En 2025 hizo 170 lanzamientos y sería necesario alcanzar los varios miles de lanzamientos anuales. Pero ingresos ni siquiera son beneficios, que es lo que necesitamos para sustentar la capitalización de la empresa. Imaginemos que SpaceX, después de quedarse con la mitad de un mercado muy inflado de lanzamientos espaciales, consigue un margen neto sobre esos ingresos del 25%, que es el margen neto del que disfruta Apple hoy en día y por tanto un margen neto bastante optimista, porque hoy por hoy SpaceX pierde dinero, no lo gana, lo pierde. Es verdad que por economías de escala puede terminar ganándolo si el mercado crece tanto y si la tecnología de SpaceX mejora, como pronostican que va a mejorar. Pero bueno, el punto de partida es que el margen neto es negativo y que en este cálculo estamos suponiendo un margen neto del 25% sobre ingresos, que es el que tiene Apple. En tal caso, SpaceX terminaría ganando unos 46.000 millones de dólares anuales. Vamos ahora al negocio de la conectividad, con un mercado potencial declarado según SpaceX de 1,6 billones de dólares. Esta sí es una cifra más realista porque el tamaño actual del mercado global de telecomunicaciones ronda los 1,3 billones de dólares. Por tanto, se presupone un cierto crecimiento del tamaño de ese mercado, pero tampoco nada desorbitado. Pues bien, imaginemos que SpaceX logra capturar el 10% de ese mercado global. Es decir, logra unos ingresos anuales de 160.000 millones de dólares por conectividad. De nuevo, esto ya son cifras bastante infladas, porque ya hemos visto que los ingresos por usuario han ido cayendo en Starlink y por tanto para llegar a esa cifra de ingresos sería necesario que la clientela de Starlink alcanzara una cifra superior a los 200 millones de clientes. Actualmente tiene 10, por tanto mucho ha de crecer. No es que sea imposible, de nuevo, pero pongamos el orden de magnitud que se está implícitamente suponiendo que va a suceder. Multiplicar los clientes de la empresa por 20. Y nuevamente, si SpaceX por Starlink lograra un margen de beneficio neto del 25%, que ya es un margen muy elevado, el mismo de Apple, pues en este caso lograría unos beneficios adicionales de 40.000 millones de dólares al año. Bien, fijaos que hasta aquí ya hemos alcanzado, con estos supuestos muy inflados, una cifra de beneficios anuales de alrededor de 86.000 millones de dólares. Y todavía nos queda el tercer segmento de negocio de SpaceX, que es además el que la compañía considera que tiene un tamaño de mercado mayor, 26,5 billones de dólares. En principio, por tanto, no debería costarle tanto a SpaceX extraer de este tamaño mundial de mercado de 26,5 billones de dólares unos beneficios netos, no sé, de 15.000, 20.000 o 25.000 millones de dólares. Si es así, llegaríamos a la cifra de 100.000 millones anuales o más, y por tanto la capitalización de salida de la compañía estaría justificada. Y sí, en efecto, no es inverosímil que SpaceX pueda extraer de este segmento de la inteligencia artificial
unos beneficios anuales de en torno a 15.000 o 20.000 millones de dólares. No digo que esté hecho, pero no es inverosímil. Por ejemplo, SpaceX ya acaba de firmar contratos de alquiler de sus centros de datos con Google y con Anthropic que le van a proporcionar ingresos anuales, ingresos no beneficios, de 24.000 millones de dólares. Y ese es un mercado que es verosímil que siga creciendo conforme se vayan desplegando en suelo terrestre los centros de datos. Centros de datos en suelo terrestre, entre cuyos promotores estará SpaceX. De esta manera, por tanto, llegamos a los 100.000 millones de dólares. Pero fijaos que esta es una cifra que se sustenta sobre hipótesis muy infladas, ya lo hemos dicho, en los segmentos de negocio 1 y 2, en el negocio espacial y en la conectividad. Si esas cifras fueran mucho menores, por ejemplo, que el tamaño de mercado no crece tanto, o que SpaceX no captura tanto porcentaje del mercado como el que hemos supuesto, o que el margen de beneficio neto sobre esos ingresos no es del 25%, sino del 12,5% o del 10%, pues entonces los beneficios totales por estos dos segmentos no serían de 86.000 millones anuales, sino quizá de 40, de 30 o de 20.000. Y en ese caso todo pivotaría sobre el tercer negocio de SpaceX, la inteligencia artificial. Que sí, el mercado potencial es muy grande, pero en este mercado potencial enorme, SpaceX está compitiendo con muchísimas otras empresas que están invirtiendo en la promoción de centros de datos. Y de entrada no parece tener una ventaja competitiva muy fuerte frente a esas otras empresas. Por tanto, aún es más complicado hacerse con un porcentaje significativo del mercado y conseguir márgenes netos elevados sobre un negocio que se está convirtiendo en una commodity y donde por tanto los productores se terminan convirtiendo en precio aceptantes. Pero precisamente aquí también está la magia de las perspectivas de beneficio futuras de SpaceX, en que nos estábamos refiriendo al despliegue terrestre de centros de datos. ¿Y por qué insisto en el despliegue terrestre de centros de datos? Porque una de las revolucionarias ideas de negocio de SpaceX, que si le sale bien, le reportará beneficios gigantescos, pero está por ver que le pueda salir bien, es promover no ya centros de datos terrestres, donde compite con muchísimas otras empresas y no tiene una ventaja competitiva clara, sino centros de datos orbitales. En teoría, contar con centros de datos orbitales podría ser tremendamente rentable para SpaceX. Y es que el cuello de botella de la inteligencia artificial en la Tierra ya no son solo los chips, sino también la energía. Los centros de datos devoran electricidad a un ritmo que las redes eléctricas no pueden simplemente seguir. Pero en órbita ese cuello de botella desaparece. El Sol brilla 24 horas al día, sin noche, sin nubes y sin atmósfera, de modo que un mismo panel solar genera varias veces más energía que en la Tierra. Además, no es necesario ni comprar terrenos, ni agua, ni licencias, ni red eléctrica, nada. Por consiguiente, si SpaceX consigue desarrollar la tecnología de Starship, abaratando enormemente el coste de lanzamientos espaciales, también conseguiría, con esa misma tecnología, no solo inflar su negocio de lanzamientos espaciales, sino colocar centros de datos en órbita a un precio muy asequible y, por tanto, inflar su negocio de inteligencia artificial. El propio folleto de SpaceX fija como objetivo de largo plazo contar con 100 gigavatios de capacidad de cómputo en órbita. Para que os hagáis una idea, eso supone la quinta parte de toda la potencia eléctrica media que consume Estados Unidos. Y para alcanzar esa capacidad de cómputo sería necesario colocar alrededor de 100.000 satélites. Si cada lanzamiento de Starship consigue colocar 30 o 60 satélites, serían necesarios miles de lanzamientos solo para el despliegue. Pero es que además esos satélites se deprecian y hay que reponerlos. De tal manera que al final Starship estaría colocando continuamente satélites en órbita para mantener la infraestructura de centros de datos orbitales. Y si todas las otras cifras de SpaceX ya están infladas, la expectativa de que esto llegue a materializarse ya es tremendamente especulativa. El propio folleto de la compañía se refiere a una tecnología que todavía no se ha comprobado que funcione. Dicho de otra manera, para que la capitalización de salida de SpaceX tenga sentido, o hemos de presuponer
unas expectativas muy infladas en los segmentos del negocio espacial y de la conectividad, con unas expectativas más o menos realistas en el negocio de la inteligencia artificial, o si desinflamos bastante las expectativas del sector de negocio espacial y de la conectividad para volverlas más realistas, entonces todo depende de que esa apuesta especulativa de Elon Musk de centros de datos orbitales termine saliendo adelante. Y si no ocurre ni lo uno ni lo otro, pues la capitalización de salida de SpaceX no estará demasiado justificada. Con métricas algo más realistas e incluso teniendo en cuenta, claro, que todos los segmentos de negocio de SpaceX van a desarrollarse y van a crecer mucho durante los próximos años, una valoración más realista, más ajustada a la realidad de SpaceX, por ejemplo, la que ha efectuado uno de los analistas financieros más reputados del mundo, Aswath Damodaran, cifra la capitalización de SpaceX en torno a 1,1 billones de dólares, que no está nada mal, pero es un 40% más baja que su capitalización de salida. En suma, no me corresponde a mí en absoluto aconsejaros si invertir o no invertir en SpaceX, porque además mucho depende de la perspectiva con la cual estéis invirtiendo. Si creéis que el valor se va a recalentar durante los primeros días o las primeras semanas, aun cuando salga con una capitalización aparentemente inflada, pues puede ser quizá una buena apuesta especulativa. O a su vez, si creéis que el potencial de crecimiento de SpaceX es muy superior al que he esbozado antes, pues quizá entonces incluso esté barata. Como digo, no me corresponde a mí aconsejaros o desaconsejaros qué hacer con SpaceX. Lo que he intentado es poner más o menos en orden las cifras básicas que justificarían que alguien quiera invertir en SpaceX. Y son cifras muy alejadas no solo de lo que hoy por hoy es la empresa, sino de lo que previsiblemente pueda llegar a ser a medio plazo. Pero en tiempos de cambio acelerado, como los de la inteligencia artificial, quizá nuestras proyecciones lineales sobre el futuro estén subestimando muchísimo una evolución económica que algunos esperan que sea exponencial.